Imagina un paraíso perfecto, libre de dolor y tristeza. En el centro de este paraíso se encuentra un árbol único y misterioso, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero aquí hay una pregunta que ha intrigado a muchos durante generaciones: si Dios lo sabe todo, ¿por qué creó este árbol, sabiendo que Adán y Eva lo desobedecerían? ¿Fue una prueba, un desafío, o algo más profundo que hemos pasado por alto? En este video, exploramos este fascinante misterio. Nos adentraremos en la historia, la arqueología y la profecía bíblica relacionadas con el árbol del conocimiento. Descubriremos cómo una decisión en el Edén moldeó la increíble historia de la redención. Un viaje que comienza en el jardín del Edén, pasa por la cruz de Cristo y culmina con la esperanza de la vida eterna. Esto no es solo una historia de tiempos antiguos, es un reflejo de las decisiones que enfrentamos en nuestras vidas hoy. Cada día, encontramos nuestros propios árboles del conocimiento, momentos en los que debemos elegir entre seguir nuestros deseos o confiar en la sabiduría de Dios. La decisión que tomaron Adán y Eva refleja las elecciones que hacemos ahora. Entonces, ¿qué podemos aprender de su historia? Quédate con nosotros para descubrir las poderosas lecciones de este relato antiguo y cómo impacta tu vida hoy. Si estás listo para comprender el significado más profundo detrás del árbol del conocimiento y la esperanza de la redención, no te vayas. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y compártelo con amigos y familiares que necesiten escuchar este mensaje transformador. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con la verdad de la palabra de Dios. De un árbol a otro, el plan de Dios siempre ha sido traernos de vuelta a Él. Emprendamos juntos este viaje desde el Edén hasta la eternidad. No olvides presionar el botón de suscripción para que no te pierdas más videos como este. Y recuerda, tus comentarios y compartidos pueden inspirar a alguien más hoy. Comencemos. El jardín del Edén no era un jardín ordinario. Era un paraíso creado por Dios, un lugar perfecto donde la naturaleza prosperaba en armonía. Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. La Biblia describe el Edén como un jardín lleno de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Imagina un mundo de flores deslumbrantes, altos árboles con frutas deliciosas y ríos de agua clara y pura. Los pájaros cantaban dulcemente y todas las criaturas vivían en paz juntas. En el centro de este jardín había dos árboles notables, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles eran fundamentales en la historia del comienzo de la humanidad. El árbol de la vida representaba la vida eterna y la cercanía con Dios, mientras que el árbol del conocimiento simbolizaba la comprensión del bien y del mal. Pero, porque estos árboles fueron colocados en el corazón del jardín y porque son tan importantes en la historia del Génesis. Para responder a esto, necesitamos explorar el significado más profundo y las antiguas tradiciones que rodean al Edén. El Edén no era solo un lugar físico, era un espacio sagrado donde el cielo y la tierra se encontraban. En muchas culturas antiguas, los jardines eran vistos como lugares especiales donde las personas podían conectarse con lo divino. Sin embargo, el jardín del Edén era único. No era solo un mito o un símbolo, sino un lugar real donde Dios caminaba con Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 8. En este jardín, los primeros seres humanos disfrutaban de una perfecta armonía y cercanía con su Creador, un estado de inocencia y paz que estaba destinado a durar para siempre. La presencia de los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, añade un significado más profundo a este paraíso. El Edén no era solo un lugar de belleza, también era un lugar donde se debían tomar decisiones trascendentales. Estos árboles no eran solo parte del paisaje, simbolizaban la vida, la sabiduría y el poder de elegir. El árbol del conocimiento del bien y del mal se destacaba, no porque luciera diferente, sino por el mandato específico de Dios sobre él. A Adán y Eva se les permitió comer de todos los demás árboles del jardín, excepto de este. Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 17.
Pero porque Dios colocaría un árbol así en el jardín, sabiendo que podría alterar el curso de la historia humana, para entender esto, necesitamos mirar más de cerca el significado y el propósito de este árbol. En la antigüedad, los árboles a menudo simbolizaban la vida, la sabiduría y una conexión con lo divino. Sin embargo, el árbol del conocimiento tenía un significado más profundo. Era la puerta de entrada para comprender el bien y el mal. No era un árbol cualquiera. Representaba el discernimiento moral y el deseo de la humanidad de definir el bien y el mal por su cuenta, apartándose de la guía de Dios. Al ordenar a Adán y Eva que no comieran de él, Dios no estaba dando una regla arbitraria. Les estaba ofreciendo la oportunidad de confiar en él y en su sabiduría o de tomar su propio camino y definir la moralidad por sí mismos. La idea del libre albedrío es clave para entender el árbol del conocimiento. Dios creó a los humanos a su imagen. Génesis, capítulo 1, versículo 27, lo que significa que les dio la capacidad de razonar, creer y, lo más importante, elegir. Sin libre albedrío, el amor no sería genuino, y una relación real con Dios no sería posible. Algunas personas ven el árbol como una simple prueba de obediencia, una forma en que Dios podría comprobar si Adán y Eva seguirían sus instrucciones. Pero, ¿se trataba solo de obediencia o tenía el árbol un papel más importante en el plan de Dios? El mandato de Dios de no comer del árbol no era para limitar a Adán y Eva, sino para protegerlos. Era un límite establecido por amor. Comer del fruto les daría el conocimiento del bien y del mal, una gran responsabilidad para la que no estaban preparados. Este mandato tenía la intención de guiarlos, no de controlarlos, y de ayudarlos a confiar en la sabiduría de Dios en lugar de depender de la suya propia. El conocimiento del bien y del mal no era una sabiduría ordinaria, era una comprensión divina que pertenecía solo a Dios. Incluía toda la profundidad del juicio moral, la justicia, la misericordia y el discernimiento. Para Dios, quien es omnisciente y perfectamente justo, este conocimiento se usa con amor y equidad, pero para los humanos, que tienen un entendimiento limitado, este conocimiento era abrumador, como darle a un niño el control de una nave espacial, algo muy por encima de lo que podrían manejar. Cuando Adán y Eva adquirieron este conocimiento, no solo buscaban saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, querían el poder de definirlo por sí mismos. Esto no era solo curiosidad, era un acto de rebelión, un deseo de convertirse en sus propios dioses. Génesis, capítulo 3, versículo 5. El mandato de Dios de evitar el árbol no trataba de restringir su potencial, sino de protegerlos. Así como un padre advierte a un niño que no toque algo peligroso, el mandato de Dios fue un acto de amor. Él conocía el dolor, el sufrimiento y la separación que traería la desobediencia. El árbol no era una trampa, sino un límite establecido para su bienestar. Comprender esto cambia cómo vemos el mandato de Dios. No era algo arbitrario, sino una guía necesaria, enraizada en su cuidado por la humanidad. Dios quería que Adán y Eva crecieran en sabiduría, pero a través de su relación con Él, no tomando un atajo que evitara su guía. Pero, porque Dios permitió la posibilidad de desobediencia, la respuesta está en el amor y las relaciones. Dios no quería una obediencia forzada, sino una relación genuina y confiada con la humanidad. El árbol del conocimiento le dio a Adán y Eva la opción de confiar en la sabiduría de Dios o seguir sus propios deseos. Esta elección era crucial. Sin la opción de desobedecer, la obediencia no tendría significado. Sin la posibilidad de rechazar a Dios, elegirlo no sería un amor verdadero. El árbol ofrecía a Adán y Eva la oportunidad de demostrar su confianza y amor al respetar sus límites. No era solo una prueba de obediencia, sino de su disposición a vivir en armonía con el plan perfecto de Dios. Cuando Adán y Eva eligieron comer del fruto, no solo rompieron una regla. Estaban eligiendo la independencia de Dios. Buscaban sabiduría aparte de aquel que es la fuente de toda sabiduría. Este acto de desobediencia no fue un pequeño error,
Fue un punto de inflexión que lo cambió todo. La inocencia del Edén fue reemplazada por vergüenza, miedo y una profunda conciencia del pecado. Este era un peso que nunca estuvieron destinados a llevar y alteró la condición humana para siempre. En su intento por obtener sabiduría, Adán y Eva perdieron lo más importante para lo que fueron creados, una relación perfecta con Dios. Sin embargo, incluso en su desobediencia, el plan de Dios para salvar a la humanidad ya estaba en marcha. No los abandonó, sino que inició los primeros pasos de un plan de rescate que llevaría al acto supremo de amor y sacrificio en otro árbol, la cruz. Si Dios lo sabe todo, entonces debe haber sabido que Eva tomaría el fruto y que Adán la seguiría. Entonces, ¿por qué permitió que sucediera? Para entender esto, necesitamos mirar más allá de los eventos inmediatos de la caída y ver el panorama más amplio del plan de Dios. Un plan que estaba en marcha incluso antes de que el mundo fuera creado. Efesios. Capítulo 1, versículos 4 al 5. La caída no tomó a Dios por sorpresa. Era parte de una historia más grande tejida en el tejido de la creación. Una historia de amor, sacrificio y redención. La naturaleza omnisciente de Dios significa que Él ve el final desde el principio. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Antes de crear a Adán y Eva, sabía que elegirían desobedecer. Sin embargo, lo permitió porque tenía un plan mayor, un plan para mostrar su gracia y misericordia a través de la redención, algo que solo podríamos entender plenamente después de la caída. En el libro de Apocalipsis, Jesús es llamado el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Este título muestra que el plan de Dios para salvar a la humanidad a través de Jesús estaba en marcha antes de la creación. La caída no fue una tragedia aleatoria. Fue el primer capítulo de una historia divina que finalmente revelaría el amor de Dios a través del sacrificio de su Hijo. Justo después de la caída, cuando Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de sus acciones, Dios les dio una promesa, una profecía que daría forma a la historia. En Génesis, capítulo 3, versículo 15, Dios dijo: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón». Este versículo, conocido como el protoevangelio, es la primera mención del Evangelio, la promesa de un Salvador que derrotaría al pecado y la muerte. El aplastamiento de la cabeza de la serpiente simboliza la derrota de Satanás y el poder del pecado. Pero esto tendría un costo. El herir el talón señala el sufrimiento que el Salvador tendría que soportar. Esta profecía marca el inicio del plan de Dios para redimir a la humanidad. Un plan que se cumpliría miles de años después en otro árbol, la cruz de Cristo. Hay una poderosa conexión entre el árbol del conocimiento en el jardín del Edén y la cruz de Cristo. El árbol del conocimiento fue donde comenzó la caída de la humanidad, trayendo el pecado al mundo y rompiendo nuestra relación con Dios. Pero la cruz, a menudo llamada árbol en el Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 5, versículo 30, y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, se convirtió en el símbolo de redención y restauración. A través de Adán, el pecado y la muerte entraron al mundo. Pero a través de Jesús, el segundo Adán, la gracia y la vida eterna estuvieron disponibles para todos. Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 15. El pecado que comenzó en el primer árbol se resolvió finalmente con el sacrificio en el segundo árbol. Es una historia de reversión. Lo que se perdió en el Edén fue recuperado en el Calvario. La promesa de un Salvador está tejida a lo largo del Antiguo Testamento. Profetas que vivieron siglos antes de Jesús hablaron de su venida. Isaías, escribiendo aproximadamente 700 años antes de Cristo, predijo a un siervo sufriente que cargaría con los pecados de muchos. Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 6.
Miqueas predijo el lugar de nacimiento del Mesías en Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y Zacarías describió a un rey traicionado por 30 piezas de plata. Zacarías capítulo 11 versículos 12 al 13. Estas profecías revelan una verdad clara: el plan de redención de Dios se desarrollaba exactamente como Él lo había planeado. Esto no solo muestra la naturaleza omnisciente de Dios, sino también su profundo amor. No dejó a la humanidad en su estado caído. Preparó un camino para que regresáramos a Él. Cuando nos preguntamos por qué Dios permitió la caída, también deberíamos preguntarnos por qué nos creó en absoluto. La respuesta es su amor. Dios no nos creó como robots programados para obedecer. Nos dio la libertad de elegir porque deseaba una relación real con nosotros, aunque sabía los riesgos. Por amor nos dio libre albedrío, y por ese mismo amor, nos proporciona un camino de regreso a Él. La historia de la caída no trata solo del pecado, sino también de la gracia. Dios sabía que fallaríamos, pero ya tenía un plan para rescatarnos. Desde el principio, Él preparó la redención de su creación a través del acto más grande de amor, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La historia, que comenzó con una elección trágica en el jardín del Edén, termina con la promesa de vida eterna. En los capítulos finales de la Biblia, el árbol de la vida reaparece en la Nueva Jerusalén, ofreciendo sanidad a todas las naciones. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Lo que se perdió en el primer jardín se restaura por completo en la nueva creación. Esta es la culminación del plan de Dios. Un mundo sin más dolor, muerte. La profecía de Génesis, capítulo 3, versículo 15, se cumplió en la cruz, y su cumplimiento final llegará con un cielo nuevo y una tierra nueva. No importa cuán oscura parezca la historia, el plan de Dios siempre avanza hacia la redención, la renovación y la restauración. La historia de la humanidad comenzó con una elección trágica en el árbol del conocimiento, pero no terminó allí. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron, Dios inició su plan de redención, un plan que tomaría miles de años en desarrollarse y que alcanzaría su cumplimiento en otro árbol, la cruz de Cristo. Es una historia del amor de Dios, el sacrificio y la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Cuando Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios, las consecuencias fueron inmediatas y de gran alcance. La relación perfecta entre Dios y la humanidad se rompió, y una maldición entró en el mundo. Esta maldición trajo dolor, trabajo arduo, sufrimiento y muerte. Génesis, capítulo 3. Versículos 16 al 19. Incluso la tierra fue maldecida, reflejando el estado quebrantado de la creación. Pero en medio de este juicio, Dios dio una promesa. Vendría un Salvador, nacido de una mujer, que derrotaría a la serpiente. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Esta fue la primera profecía de un Redentor, una promesa de que Dios no abandonaría su creación. La maldición que comenzó con el árbol del conocimiento un día sería levantada, pero a un gran costo. La conexión entre el árbol del conocimiento y la cruz es poderosa. El primer árbol trajo el pecado al mundo, la cruz trajo salvación. El árbol del conocimiento fue un lugar de desobediencia, pero la cruz se convirtió en un lugar de obediencia y entrega. Donde Adán falló, Jesús triunfó, convirtiéndose en el segundo Adán que revirtió la maldición del primero. Romanos, capítulo 5, versículos 18 al 19. En la cruz, Jesús tomó sobre sí la maldición del pecado. Gálatas, capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz, que una vez fue símbolo de vergüenza y castigo, se convirtió en la señal suprema del amor y la gracia de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el cumplimiento del plan redentor de Dios, un plan establecido antes de que el mundo fuera creado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Jesús enfrentó voluntariamente el sufrimiento, la burla y la muerte, asumiendo el castigo que nosotros merecíamos. En ese momento, el peso de cada pecado,
desde la desobediencia de Adán hasta nuestras propias fallas, fue colocado sobre él. Con sus últimas palabras, Jesús declaró: consumado es. Juan, capítulo 19, versículo 30. Esto no fue un grito de derrota, sino una proclamación de victoria. La deuda del pecado fue pagada en su totalidad, y la maldición que comenzó en el árbol del conocimiento fue rota. A través de su sacrificio, el camino hacia la vida eterna se abrió de nuevo. Los capítulos finales de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, completan la historia de la humanidad. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, el árbol de la vida reaparece, de pie en la nueva Jerusalén. Sus hojas son descritas como para la sanidad de las naciones, simbolizando la restauración completa de la creación de Dios. A diferencia del Edén, donde el árbol de la vida estaba protegido y fuera de alcance, ahora está libremente disponible para todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Este es el cumplimiento de la promesa de Dios, un retorno al paraíso perdido en el Edén, ahora aún más glorioso gracias a la victoria de Cristo. El árbol de la vida en la Nueva Jerusalén nos recuerda que el plan de Dios siempre ha sido sobre la restauración, la sanidad y llevarnos de regreso a una relación perfecta con Él. El viaje de la redención es una historia que se mueve de un árbol a otro, desde el jardín del Edén hasta la cruz en el Calvario, y finalmente al árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Muestra el amor inagotable de Dios por su pueblo, su deseo de sanar el quebrantamiento causado por el pecado y su disposición a pagar el precio supremo por nuestra salvación. La cruz es una invitación abierta, un símbolo de esperanza para todos los que se sienten perdidos o cargados. Nos llama de vuelta al corazón de Dios, ofreciendo perdón, sanidad y la promesa de vida eterna. Mientras que la elección de Adán y Eva trajo la muerte, ahora tenemos la opción de aceptar el sacrificio de Jesús, que trae vida. Frente a la cruz, somos invitados a dejar nuestras cargas, culpa y vergüenza, y abrazar el regalo de gracia ofrecido a través del amor de Cristo. La historia que comenzó con un fruto prohibido termina con una invitación abierta. Isaías, capítulo 55, versículo 1, dice: venid todos los que tenéis sed, venid a las aguas. El árbol de la vida ya no está fuera de alcance, se ofrece libremente a todos los que creen. Esta es la esperanza del Evangelio. A través de Jesús, somos restaurados, redimidos y bienvenidos de nuevo a los amorosos brazos de nuestro Creador. De un árbol a otro, el plan de Dios siempre ha sido llevarnos de vuelta a Él. La maldición del pecado está rota, y la promesa de vida eterna es nuestra para recibir. La pregunta es: ¿aceptaremos este regalo de redención y caminaremos por el camino que lleva al árbol de la vida? En conclusión, ¿por qué creó Dios el árbol del conocimiento sabiendo que Adán y Eva pecarían? Porque el verdadero amor requiere una elección, y a través de esa elección, Dios reveló su increíble plan de redención. Es una historia de amor, libre albedrío y la esperanza de restauración. Mientras reflexionamos sobre esto, mantengamos la sabiduría de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus sendas. Si este mensaje te dio una comprensión más clara del propósito de Dios, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros que puedan tener las mismas preguntas. Sigamos explorando la Biblia juntos, descubriendo su sabiduría, historia y profecías. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guíe en todas tus decisiones.